Muy buenas tardes con todos y todas. Saludamos a los directores, maestros, coordinadores de tutoría, a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Les ruego disculpen los minutos de retraso que hemos tenido. Ustedes saben el tema de conectividad en el territorio. Pues bien, les damos la cordial bienvenida a este ciclo de webinar de tutoría y orientación educativa, que se ha denominado Estudiantes Libres de Violencia. El ciclo de webinars que está previsto para 4 fechas en el mes de octubre es posible gracias a la alianza estratégica que venimos desarrollando con Plan Internacional. El tema que se va a desarrollar el día de hoy es protección contra la violencia, riesgos en el uso de redes sociales para adolescentes. No sin antes queremos aprovechar en pedirles que registren su asistencia, porque a través de ella se les estará haciendo llegar el material desarrollado el día de hoy. Entonces, una vez más, les agradecemos por consentir este momento. El tema que tenemos es protección contra la violencia, riesgos en el uso de redes sociales para adolescentes y está a cargo del licenciado Óscar Calero, Coordinador Técnico Nacional de Protección y Salvaguarda de Plan Internacional. Óscar, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Óscar, ya puedes compartir tu presentación, empezar a exponer. ¿Ya podemos iniciar? ¿Sí? Sí, Óscar, ya estamos al aire, Óscar, gracias. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Les saluda Óscar Calero, Coordinador Técnico Nacional de Salvaguardia y Protección de Plan. Y esta tarde la idea es poder compartir con ustedes básicamente lo que se refiere a riesgos en redes sociales, tanto para adolescentes como para docentes. ¿Okay? Entonces, la sesión que vamos a abordar esta tarde la hemos dividido en 4 partes. Vamos a tener una primera parte donde vamos a abordar cuáles son aquellos riesgos generales en el uso del Internet que podrían afectarnos en nuestro trabajo, en nuestro día a día. Luego de ello vamos a ver un poco de lo que es violencia de género en línea, que es uno de los riesgos en los que nos enfrentamos todos y todas cuando estamos conectados a las redes, a Internet, a través del uso de computadores, tablets, teléfonos celulares. Luego de ello vamos a abordar cuáles son estos riesgos que existen en nuestra vinculación con otros en redes y plataformas y que se pueden dar como expresiones de violencia en línea. Y para ello lo que vamos a buscar es poder entender de qué se tratan estos riesgos, qué es lo que podemos hacer para prevenir, pero si se da, cómo podemos responder a ellos. Y por último, algo que lo vamos a ir viendo de manera transversal, pero con mayor énfasis en la parte final, vamos a abordar lo que significa salvaguarda en línea y qué es lo que tendríamos que hacer, qué tips, qué prácticas tendríamos que incorporar para poder mantenernos seguros y seguras en nuestras conexiones en línea o en nuestra interrelación con otros. Entonces vamos con la primera parte. He dicho que en la primera parte vamos a abordar todo lo que tiene que ver con riesgos generales del uso de Internet y las redes. Y ahí hay que identificar que tenemos 4 tipos de riesgos de los que nos podemos enfrentar. El primero está vinculado a riesgos relacionados con la información, es decir, a la información que algunas veces podemos acceder en línea, que puede ser poco fiable, que puede ser falsa, que nos puede llevar a una dispersión del tiempo o un mal aprovechamiento del tiempo cuando navegamos en páginas que no tienen ningún tipo de sustento y que por el contrario pueden desinformar. Otro riesgo está vinculado al acceso de niños a esta información inapropiada y que puede ser nociva para su edad. Y por último, acceso a información peligrosa, inmoral, ilícita, vinculadas a temas de pornografía infantil, violencia, racismo, inclusive hasta formas de terrorismo.
Información que muchas veces no la buscamos conscientemente, pero que suele aparecer en nuestras pantallas. Luego tenemos otros riesgos que están vinculados a lo relacionado con la comunicación. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando se bloquean nuestros buzones de correo, cuando recibimos mensajes basura, estos denominados mensajes basura, que son una serie de información que nos llena los buzones de correo de información que no hemos solicitado, pero que en algún momento, probablemente por haber hecho uso de algunas páginas, de alguna manera hemos vinculado nuestras cuentas de correos a este tipo de información. El hecho de recibir también mensajes ofensivos que nos hacen también perder la intimidad de nuestras interacciones con otros, y algunas acciones ilegales que también nos colocan en riesgo, que tienen que ver con la difusión de nuestros datos personales a terceras personas. Es decir, cuando nos hackean las cuentas, cuando nos plagian las claves, cuando nos plagian los accesos, o también se considera aquí el tema de las malas compañías. Las malas compañías en relación a una serie de grupos que se generan en línea y que probablemente incentivan malas prácticas, tanto en línea como en la vida diaria de las personas. Luego de ello tenemos algunos riesgos de navegar en Internet vinculados a lo que son las actividades económicas. Básicamente el tema de estafas, las compras inducidas por una publicidad abusiva que nos saturan las redes, que nos saturan con mensajes poniéndonos supuestas ofertas que no necesariamente existen, compras por menores sin autorización paterna. Hay páginas que no tienen adecuados filtros y por lo cual bastaría con que nosotros hubiéramos grabado en alguna página nuestra clave o nuestra cuenta para que otra persona, incluyendo a nuestros familiares, pudieran entrar y pudieran hacer uso con un clic de hacer compras sin que nosotros estemos enterados. Los robos que se pueden dar en línea, todo el tema de las actuaciones delictivas por violación de la propiedad intelectual, cuando nos hackean, nos roban parte de nuestro trabajo. A veces consultamos páginas, publicamos trabajos en línea y sin darnos cuenta no la hemos registrado como se debiera, entonces cualquiera puede venir y apropiarse de lo que hemos venido trabajando. El tema de la realización de negocios ilegales y gastos telefónicos evitados justamente porque hay alguna de estas líneas que probablemente no manejan o no tienen un control sobre la actividad que se plantea. Y por último, el tema relacionado a las adicciones. Si bien es cierto, nuestro mundo digital, nuestro mundo virtual nos genera un sinnúmero de oportunidades en términos de desarrollo, de aprendizaje, de conocimiento, también podría generar un tipo de adicciones, ¿no? Hay personas que está demostrado que han generado una adicción a la búsqueda de información desmedida. Es decir, están constantemente navegando y buscando, pero esto ya se convierte en una conducta compulsiva obsesiva de generar más y más y más búsquedas. El tema de las redes sociales, que es algo muy frecuente, el estar todo el día pegado a determinadas páginas como el Facebook, el Twitter, el Instagram, y que más allá de la adicción misma, que también, que ya de por sí es un problema, se puede ir sumando otro problema de seguridad por la forma desmedida que hacemos uso de estas redes plataformas. Y por último también el juego compulsivo. No solamente la ludopatía se puede dar a través de los casinos presenciales, sino también a través de casinos y plataformas virtuales, espacios en donde nuestros adolescentes muchas veces se pierden en este uso inadecuado del tiempo libre, teniendo juegos en línea en excesivo uso de estas plataformas y con horarios también excesivos, así como también el tema de las compras compulsivas. ¿Cómo evitar parte de estos peligros? ¿Okay? Algunas ideas y consideraciones para que todos tengamos en cuenta en este marco general de los riesgos que nos ofrece la Internet. En términos de las páginas web, es claro que tenemos que prestar atención a las alertas que nos muestran cuando navegamos las páginas. Es decir, hay sitios que pueden contener algunos vínculos, link o información malintencionada que nos puede llegar a comprometer nuestras claves, nuestra información, el acceso a nuestras máquinas, y ahí tenemos que tener especial cuidado. Lo otro es verificar estas direcciones que aparecen en las páginas web. Siempre, por lo general, las copias o el hackeo de páginas se hace modificando ligeramente las direcciones. Algunas veces ya sea porque se incorpora una letra más, se quita una letra en la ruta de la página que nos podría direccionar a una página
malintencionada, maliciosa, o inclusive se cambian el orden de las letras, o se cambian mayúsculas por minúsculas, ¿no? Y a la vista pareciera que todo está bien, pero damos clic y entramos en una página que no es la ideal. Siempre hay una recomendación, verificar que adelante de estas cuentas aparezca las letras HTTPS, que nos va a dar mayor seguridad de esas páginas. Luego, el tema de comprobar que se encuentre justamente lo que les decía, esta leyenda HTTPS, la S significa seguro, es una base que ya ha sido verificada, es una ruta de una dirección que ya ha sido verificada. En términos de redes sociales y correo electrónico, siempre hay que tratar de definir alguna contraseña que sea, por lo general, compleja para poder hacer que sea más difícil. Se recomienda que no tengan menos de 6 u 8 caracteres y que estos se puedan combinar con letras, números y símbolos, pero que de alguna manera sean fáciles de recordar o que podamos nosotros poder plantear podríamos plantear de alguna manera algo que sea más complejo para poder acceder. El tema de activar alertas de inicio de sesión, también conocidas como autentificación de 2 pasos. Por lo general, muchas de las bases de las plataformas o redes actualmente nos permiten tener esta identificación de 2 pasos. En algunos casos, esta identificación se podría dar a partir justamente de que hagamos una vinculación con el teléfono. Es decir, cuando alguna persona o nosotros mismos ingresamos a nuestras cuentas, una de las cosas que vamos a hacer es que nos va a llegar un mensaje para autentificar al celular con un código sobre el cual tendremos que dar un clic para asegurar que son los usuarios, los dueños de la cuenta, quienes están entrando o accesando a ella. El tema de crear contactos de confianza también es una forma útil para poder mantener seguridad. Cuando por lo general tenemos problemas con nuestras cuentas van a tener una forma de retorno. Esta forma puede ser que vinculemos otras cuentas de correo que tengamos o que podamos incluir la cuenta de correo de algún tipo, de algún familiar o amigo que nos va a ayudar a la recuperación de esta cuenta. Controlar todo el tema del spam o esas páginas inapropiadas. Y cuando hablamos de acceso desde celulares y tablets o tabletas, una de las cosas que podemos hacer es, primero, el tema de bloqueo de pantalla. Esto nos protege, obviamente, de los accesos no autorizados. Tenemos que establecer unos parámetros. Y aquí una enorme recomendación. Por lo general, sabemos que a veces nos es difícil recordar claves y muchos nos quedamos con la famosa clave del 1, 2, 3, 4. Esa es una clave que es de las primeras que uno intenta para poder acceder a un teléfono cuando no es suyo. Otra clave que es poco recomendable es usar el 2580, que si ustedes se dan cuenta y ven el teclado de su teléfono, es un patrón que se establece de manera vertical, marcando los números de la parte superior hacia la parte inferior, que también es una forma rápidamente de poder acceder a un teléfono que no es nosotros. Y lo otro es usar también números o combinaciones inversas, como el 876, que son aquellas más frecuentes y que son las más fáciles de vulnerar. Lo otro es el ingreso a través de una red Wi-Fi pública. Cualquier persona que se encuentre en una zona y que sea dueño de esta red puede monitorear lo que transmite mi dispositivo en relación a otros. Por lo general es mejor usar algunas conexiones que están encriptadas y los teléfonos o los aplicativos nos proporcionan este tipo también de herramientas. El otro tema es que la mayoría de los sistemas operativos le avisan cuando sea el momento de actualizar su celular. ¿Okay? Esto es algo que no debemos de ignorar, porque por lo general las actualizaciones de los celulares traen consigo mejoras en el tema de la seguridad, tanto para algunas plataformas como también en los sistemas operativos internos del celular o de las tabletas. Lo otro es mantener el teléfono, obviamente, celular protegido, solamente descargar aplicaciones de tiendas oficiales o de las cuales tengamos una referencia. Antes de darle clic a descargar, siempre vayamos a los comentarios que tenga la página sobre la cual estamos en este momento, tratando de hacer algún tipo de actualización o descargar algún tipo de información. Y por último, hay que recordar y recomendar a todos
que todos los dispositivos móviles permiten la creación de usuarios invitados. ¿Qué significa esto? Si yo le voy a proporcionar mi máquina, mi laptop, mi tablet o inclusive mi teléfono a otra persona para que ella pueda hacer uso del dispositivo, cabe la opción de crear una cuenta de invitado que le va a permitir a esta persona ingresar a esas aplicaciones que están en ese teléfono, pero que de alguna manera no se establece un acceso a mi información. ¿Ok? Por favor, me informan que se había cortado la conexión. ¿Me confirman si es que me pueden escuchar? Hola, ¿me confirman si aún sigue en línea la conexión? Sí, estamos conectados, Steph. A ver, dame un minuto. Ok, gracias. Ok. Bien, entonces, continuando con la segunda parte. El tema de violencia en género. Ok. Bien. En relación al tema de violencia de género en línea, aquí una de las primeras cosas que tenemos que tener clara es cuál es este concepto que vamos a manejar de violencia de género en línea. Y no es otra cosa que cualquier forma de violencia basada en género que se comete y se agrava en parte o totalmente por el uso de la tecnología y la comunicación. Es decir, cualquier forma de violencia expresada a través de las TICs y diversos medios. Actualmente, lo que se sabe es que hay una manifestación desproporcionada de violencia que está afectando principalmente a quienes son mujeres y a quienes son miembros de las comunidades LGBTIQ+. Este es un dato que aparece en pantalla sobre el número de casos registrados de mujeres que han recibido violencia. Pero, ¿cuál es este discurso? ¿Cuál es esta forma de violencia o por qué se suele dar esta forma de violencia? Actualmente se ha identificado que la violencia parte de muchas formas o se hace presente desde muchos tipos de manifestaciones. Algunas con discursos machistas, misóginos, alusiones a la imagen o a la sexualidad de las mujeres, e inclusive con temas de insultos, ¿okay?, directamente vinculados a una mujer en particular o a las mujeres en general. Discursos antifeministas, discursos antigénero, discursos ante la comunidad LGBTIQ, con un contenido fóbico y discursos racistas. ¿Por qué para nosotros es relevante hablar de la violencia en línea cuando hablamos específicamente en tema de niñas? Primero, porque en este contexto que nos ha tocado atravesar de COVID, tenemos que reconocer que al cierre de las escuelas, muchos de los alumnos han tenido serias limitaciones para poder continuar con sus estudios. Y dentro de ellas, uno de los grupos que ha tenido mayor limitación han sido las niñas. Ya sea principalmente en temas rurales, ya sea por priorización de los padres, ya sea por acceso a la conexión, ya sea por mantenerse en línea, o ya sea por tener que haber asumido otro tipo de roles dentro de esta lógica de normalidad, entre comillas, que hemos tenido, al mantener algunas medidas restrictivas vinculadas principalmente a nuestra movilidad. Lo otro es que la Internet se ha convertido en una herramienta indispensable para garantizar la educación escolar. Y es aquí donde justamente una de las cosas que tenemos que poner especial énfasis es en tema de la prevención de la violencia y de cualquiera de sus expresiones. Lo otro es que con el cierre de los espacios de participación, Internet se ha convertido en el espacio primordial de participación de las niñas. Y esto es clave para nosotros. Luego, tenemos que hay cierta información que hemos podido recolectar en este tiempo y que está vinculado directamente a esto. Lo primero es que, según un estudio realizado, una de cada cuatro adolescentes ha sido víctima de una situación de violencia en línea. Y esto es un tema que es
clave que debe ser abordado de cualquiera de sus formas o manifestaciones. Lo otro es que en un estudio que recientemente se ha hecho con 14.000 niñas de 22 países, se ha identificado que por lo general la edad en donde a partir de la cual las niñas suelen ser víctimas de violencia en línea es los 8 años. Pero el pico más alto se suele dar entre los 12 y 18 años. Obviamente, esto vinculado a que es el periodo de tiempo también en el que, o las edades en las que las niñas o adolescentes tienen mayor acceso a redes, plataformas y mecanismos para poder acceder a el mundo digital. Y lo otro es que dentro de esta consulta se ha podido identificar que una de cada 5 niñas normalmente queda sintiendo físicamente insegura después de haber sido atacada en línea o de haber sido violentada en línea. 39% de ellas manifiestan que su autoestima ha bajado, se sienten inseguras. 38% se sienten estresadas cada vez que quieren acceder a una red porque no saben qué les puede pasar. Y 18% han manifestado que a partir de estas situaciones vienen presentando algunos problemas en la escuela. Si revisamos lo que tiene que ver directamente con las formas de agresión que están vinculadas a las tecnologías y específicamente a el grupo mujeres, vamos a encontrar que se han identificado 13 formas en las que las mujeres, dependiendo de las edades, van a ser afectadas con alguna forma o expresión de violencia. La primera es que, y la más común, es que hay un control y manipulación de la información. Es decir, hay personas, principalmente allegados o personas cercanas, que pudieran estar como parte de una relación o de un vínculo con las mujeres, que quieren ejercer un mayor control y manipulación sobre la información que las mujeres pueden dar y pueden acceder. Lo otro es que hay todo un contexto de amenazas cuando esta manipulación no se da como el agresor quisiera. Es decir, cuando no se ejerce el control total, se basa la relación en una serie de amenazas. Amenazas con pérdidas, con acciones violentas, amenazas con las publicaciones de información u otros. Hay un monitoreo que se convierte en acecho y en acoso en línea para las mujeres. Es decir, se está constantemente vigilando el comportamiento y las prácticas que muchas mujeres pueden desarrollar. Se quiere tener en este ánimo de ejercer control sobre la pareja o sobre las mujeres sobre el cual hay vinculación, hay un sentido de acecho, monitoreo, qué hace, qué deja de hacer, con quién se reúne, a quién le responde, a quién no le responde. Existen expresiones discriminatorias, hay todo un discurso en contra de las mujeres y contra las personas binarias o personas con otros patrones culturales, basados principalmente en conductas machistas y en roles tradicionales que buscarían ejercer un poder descontrolado sobre estos grupos. Tenemos todo el tema de suplantación de robo de identidad, que no es exclusivo a las mujeres, pero que también les afecta de alguna manera. El tema de difusión de información personal íntima, principalmente como una forma de tratar de ejercer control sobre las mujeres, bajo amenazas. El tema de extorsión es obligar a las personas a hacer la voluntad de otros bajo peticiones de terceros, tratando de manipular o de controlar a partir de una situación que ejerce o que le permite poder al agresor. Es decir, manipulando, tratando de manipular situaciones a partir de algunos recursos que los perpetradores o agresores tienen. El tema del desprestigio, es decir, descalificación de la trayectoria, la credibilidad y la imagen pública de muchas personas que finalmente están expuestas en redes. Tenemos el abuso sexual relacionado con la tecnología, que lo vamos a ver más adelante. El tema de las afectaciones de los canales de expresión, es decir, tácticos, acciones deliberadas para tirar o dejar fuera de circulación la comunicación o expresión de una persona o un grupo. Es decir, controlar y manipular la presencia de las personas en línea y principalmente de mujeres. El tema de la omisión por parte de algunos actores de poder regulatorio, es decir,
falta de interés, menosprecio o desvaloración a la participación de la mujer en muchos espacios en línea. Y por último tenemos el acoso, que también lo vamos a ver en un momento, y el acceso o control no autorizado a nuestra información. Todo esto que les he planteado, que son las 3 formas más comunes de agresión, están vinculadas finalmente a los riesgos asociados a expresiones de violencia. Y aquí, un elemento claro. En el mundo hay múltiples formas en las que la violencia en línea se manifiesta. Algunas de estas son las que a continuación les muestro. ¿Okay? Unas que tienen que ver, por ejemplo, con el sexting sin consentimiento, es decir, con la difusión de imágenes por parte de segundas o terceras personas que no han sido autorizadas, con mayor precisión. Es decir, yo puedo tener o compartir información o imágenes con una persona, pero las comparto con ella. No le estoy dando autorización a esta persona para que las comparta con otros. El tema de extorsión, es decir, el manejo que ocurre cuando una persona chantajea principalmente a niños o adolescentes con la amenaza de publicar contenido o información que tiene de ellos. El tema de ciberturbas, que son algunas prácticas que se están viendo en este momento y son pequeñas corrientes, grupos de gente que se organiza para generar daño a otro en línea, tratando de menospreciarlo, de bajar su autoestima, de afectar su vulnerabilidad o su presencia en redes. El ciberacoso, al igual que el bullying, tiene que ver con esta forma de acoso entre pares que consiste en comportamientos repetitivos de hostigamiento, intimidación y exclusión social hacia una víctima a través de mensajes o videos, y que lo que va a buscar es dañar, insultar, humillar o violentar a una persona. Tenemos esta palabrita que suena bien, happy slapping, y que no es otra cosa que una práctica que ha surgido en los últimos tiempos, principalmente en Europa, y que ya está llegando a Latinoamérica, y que está vinculada principalmente, o su traducción oficial es bofetada feliz. Esto no es otra cosa que el grabar por video acciones violentas que atentan contra una persona o contra un grupo de personas, y luego subirlas en línea para hacer daño a las personas y de alguna manera también para incrementar esta acción violenta de odio hacia las personas que han sido violentadas o que han sido agredidas. Tenemos todo el tema del grooming, que está vinculado específicamente al acoso y el abuso sexual en línea. Tenemos el doxing, que no es otra cosa que la recuperación de información en línea, documentos personales que son usados posteriormente para hacer daño a través de publicaciones nocivas en línea, ya sea en redes, en plataformas o inclusive usadas en mensajes de texto. Y el challenging, o la sobreexposición de menores en Internet. Este es algo interesante, es el challenging, porque es una práctica que está poco reconocida, pero que suele hacer daño. Y que en donde el agresor no es otra persona que un miembro de la familia. ¿Qué significa esto? La sobreexposición que muchas veces hacemos de nuestros hijos o de nuestros familiares o de menores de edad que están bajo nuestra responsabilidad, colocando imágenes en Internet, en plataformas que podrían ponerlas en una posición de riesgo, ya sea porque tienen poca ropa, porque están porque promovemos, por ejemplo, el tema de colocar fotos de niñas pequeñas en poses sexualmente sugestivas, o que están vinculados a alguna imagen que podría humillar, menospreciar a nuestros hijos, hijas o familiares. Frente a esto, hay que reconocer un tema para poder cuidarnos, y es que muchas de estas prácticas que se dan en línea están vinculadas a lo que son directamente delitos en nuestro país. Hay una serie de situaciones que se vinculan a delitos. Y acá explicarles un tema. Hay algunos delitos que tienen que ver con acción pública y otros que tienen que ver con acción privada. ¿Qué significa esto? Que existen delitos que están vinculados a la normativa, a una normativa existente y vigente, y por lo cual se considera que para su atención
esto se va a realizar de oficio. Es decir, basta con que uno vaya y haga la denuncia ante un operador de justicia para que se recepcione la denuncia y el caso pueda seguir de oficio. Es decir, luego de haber hecho los procesos de investigación, este caso va a seguir hasta el final y sin tener o generar un costo para la persona. Pero hay algunos delitos de acción privada que tienen que ver con que para que se inicie el proceso, yo tengo que iniciar una querella, es decir, yo tengo que ir con un abogado, hacer una denuncia entre el Ministerio Público y el Judicial, tengo que pagar unos aranceles, unas tasas, para que mi caso sea ingresado, y a partir de ahí, obviamente, voy a tener que tener un abogado que acompañe este proceso para que pueda impulsarlo. ¿Cómo se vincula esto a los riesgos que tenemos en línea, tanto para nosotros como para las personas que pudieran vincularse con nosotros? Lo primero es que tenemos este acoso virtual, que consiste en vigilar, perseguir, hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona de tal modo que pueda yo alterar el normal desarrollo de la vida de esta persona. Esto se hace, obviamente, usando las TICs, las informaciones que están en línea, información mía. Este tipo de situación, cuando se da, yo lo puedo reportar directamente a una comisaría, puedo ir y puedo denunciar. ¿Por qué? Porque esto se encuentra regulado en el artículo 151, inciso A del Código Penal, con una sanción que va de 1 a 4 años de cárcel. No es necesario que para esto, para yo hacer la denuncia, esto sea una conducta reiterativa, repetitiva, continua o habitual. Basta con que una vez se dé la situación para que yo la pueda reportar. Y aquí un tema clave. El tema clave aquí es que cuando yo haga esta denuncia, obviamente tengo que tener evidencia. Entonces, cuando yo enfrento una situación como esta y como todas las que a continuación vamos a revisar, algo que es clave y que quiero que siempre quede presente en nosotros es que antes de cualquier acción, antes de cualquier borrar, cualquier pantalla, antes de bloquear o denunciar a la persona agresora, ya sea en las redes o bloquearlo de nuestras redes, nuestro teléfono, tenemos que generar evidencia. Y para eso tenemos que capturar la pantalla. ¿Okay? Porque cuando vayamos a hacer la denuncia, debemos llevar una prueba de esta situación. Lo siguiente es el tema de acoso sexual, que también se da en línea y que consiste justamente en esta vigilancia, esta persecución, este hostigar, asediar o buscar establecer contacto o cercanía con una persona para llevar actos de connotación sexual. Por lo general, esto se vincula mucho al tema de solicitarnos o pedirnos fotografías íntimas o enviarnos fotografías o enviarnos contenido de connotación sexual. ¿Okay? Esto es un delito de acción pública, por lo tanto, puedo yo también acudir a una comisaría para poder generar una denuncia si es que me está llegando, siento que estoy siendo acosado o acosada en línea por alguna persona. Esto se encuentra regulado en el artículo 176, inciso B del Código Penal, y tiene una sanción de 5 años de cárcel. ¿Okay? Al igual que el caso anterior, no es necesario que sea una conducta reiterativa. Basta con que una vez una persona me envíe algún tipo de información, pedido, que me haga sentir mal, sobre la cual yo no he accedido, sobre la cual yo no le he dado autorización, para que yo pueda generar la evidencia necesaria y acercarme y colocar una denuncia sobre este hecho. La otra situación es el tema de chantaje sexual. Y el chantaje sexual consiste en amenazar o intimidar a una persona para obtener una conducta o acto de connotación sexual. Puede realizarse también a través de la TIC. ¿Okay? Un ejemplo de esto es cuando alguien amenaza con difundir videos íntimos si es que no accedo a tener relaciones sexuales con esta persona, o a presionarme para que yo tenga relaciones sexuales a través justamente del chantaje sobre algún elemento que le genera poder a la otra persona. Por lo general, esta es una situación que suele darse muchísimo entre parejas que terminan rompiendo
relaciones que no han prosperado y que en algún momento confiamos en ellas y les dimos poder proporcionándoles imágenes o consintiendo ser grabadas o tener intercambio de imágenes con connotación sexual. Este es un delito de acción pública, ¿ok? Igualmente, puedo acudir a la comisaría cuando hay un chantaje de carácter sexual, es decir, cuando alguien quiere obtener un beneficio sexual a través del chantaje, ¿okay? Se encuentra regulado en el artículo 176, inciso B del Código Penal, con una sanción de 2 a 4 años de cárcel, y no es necesario igualmente que sea reiterativa esta conducta. Y aquí viene algo interesante. ¿Qué pasa cuando hay difusión de imágenes íntimas sin consentimiento? Que está vinculado a lo anterior y que consiste en difundir, revelar, publicar o ceder, comercializar imágenes, material audiovisual o audios con contenido visual. ¿Okay? A pesar que el contenido de estas imágenes, audios o material puede haber sido con consentimiento y autorización, no significa que yo he dado autorización para que sean difundidos. ¿Ok? Entonces, aquí en este momento no hay un chantaje porque no me están obligando a nada, simplemente las quieren difundir o las han difundido y estas imágenes. Hace poco hemos visto un caso similar en las noticias sobre un que aparentemente difundió unos videos. ¿Y qué pasa con estas situaciones? Estas situaciones, por lo general, se consideran un delito de acción privada. ¿Okay? Por lo tanto, yo no podría ir a una comisaría y hacer una denuncia. En este caso, sí debo de presentar una denuncia ante el Poder Judicial adjuntando todas las pruebas que yo tenga sobre esta violación que había a mi privacidad publicando imágenes que me incluyen, ¿ok? Y sobre las cuales yo no he dado consentimiento para su difusión. Pude haberlas compartido con la persona, pero no he dado, bajo ningún criterio, consentimiento para que él o ella las comparta con otras. En este caso, obviamente hay que hacer una denuncia, iniciar una querella, hay que conseguir apoyo legal, porque necesitamos que un abogado sea quien ayude en el proceso, firme la denuncia, ingrese los documentos, hay tasas judiciales que pagar. Pero ¿qué pasa cuando esta situación se da y en particular envuelve a un menor de edad? Que por lo general, a pesar, si es que aún no se ha publicado o si se ha publicado y hay un tema de chantaje, sí podemos hacer una denuncia y consultarlo. Acá la idea siempre es ir y solicitar apoyo al CEN, a la DEMUNA, al Ministerio Público, para que nos pueda orientar, porque cabría la posibilidad de que esto se pueda configurar más que en un delito de difusión de imágenes íntimas, en un delito de chantaje sexual o de explotación sexual, ¿ok? Dependiendo las pruebas con las que tengamos. En este sentido, esto tiene una penalidad de 2 a 5 años de cárcel, ¿ok? Y obviamente la pena también tiene algunas matices. La pena de cárcel corresponderá al agresor, será de 3 a 6 años, puede ser mayor, si es que la difusión se hace a través de redes sociales o cualquier otro medio de difusión. Y lo mismo va a ocurrir si el agresor y la víctima fueron pareja, convivientes o cónyuges. El hecho de que exista una relación previa no faculta a ninguno de las partes a poder hacer esta difusión de imágenes sin el consentimiento. Luego tenemos el tema del grooming, que hemos planteado, que es esta situación de forma de explotación sexual hacia niñas, niños, adolescentes, y que es el conjunto de estrategias que una persona desarrolla para ganarse la confianza de un niño o adolescente a través de Internet con la intención de atraerlo, manipularlo, incitarlo a participar en actividades sexuales. Por lo general, esto suele ser lo que está vinculado al tema de abuso sexual en línea, extorsión o violación sexual. ¿Ok? Luego vamos a revisar el tema de los consejos en línea. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros, en cualquiera de las formas que hemos visto de violencia en línea, uno es la víctima? Hay 4 recomendaciones que son claves para todos y que siempre tenemos que compartirlas en nuestro día a día. Lo primero es que cuando se dé una situación en donde nos veamos envueltos de cualquiera de las mencionadas, el tema clave primero es conservar la evidencia.
Siempre tenemos que conservar la evidencia. Algunas veces nos dejamos llevar y borramos, cancelamos, bloqueamos. No, aquí tenemos que conservar la evidencia porque va a ser la única forma en la que vamos a poder iniciar un proceso posterior. Segundo es que bajo ningún motivo se recomienda que se responda a ninguno de los mensajes de amenaza o acoso que nos hacen. Porque esto lo que puede hacer es, puede distorsionar, generar mayor, digamos, ventaja al agresor e inclusive podría llevarlo al agresor a perder el control y a generar acciones violentas que ya no tengan que ver con una vinculación o relación en línea, sino también llevarlo a un tema presencial. Entonces, es preferible no responder ningún mensaje, no dar pie a que esto pueda seguir escalando o incrementando. Segundo, que acá hay un tema de reporte y bloqueo. Dependiendo la red, plataforma sobre la cual hemos sido nosotros víctimas, en la cual hemos sido víctimas, siempre tenemos que identificar y reconocer cuál es ese mecanismo que tiene la plataforma, la red, para bloquear a esta persona o para denunciar a esta persona en línea. Es decir, si esta publicación se hace en Facebook, yo podría, por ejemplo, sacar, luego de, obviamente, conservo la evidencia, puedo bloquear a la persona en mi Facebook y puedo denunciarla. Igual opción tienen las plataformas de TikTok, Instagram, Twitter, ¿okay? Que se pueden dar. Y por último, proceder con la denuncia. Siempre es importante proceder con la denuncia, llevando la evidencia para poderle cierre, para poder cortar esta situación que nos está afectando. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no somos las víctimas y cuando esto le sucede a otra persona? Ahí cae un tema clave. Primero, las víctimas, ¿okay?, no son las culpables de esta situación. Bajo ningún criterio, una persona que está siendo víctima es la culpable de esta situación. Entonces, jamás de los jamases vamos a decirles, hiciste esto para que te pasara, te lo dije, te lo dije. No, porque sencillamente en aras, en un mundo de derechos, en donde mis derechos comienzan donde terminan los de otro, ninguno debería verse afectado, ¿ok? Entonces, jamás de los jamases hacemos la revictimización generando, transfiriendo la culpa a las víctimas. Primera idea clara. Segundo, este tipo de situaciones se suelen dar y suelen escalar en redes porque hay alguien que va a prestar atención, que va a apoyar o que basado en el morbo lo va a difundir, lo va a comentar. Entonces, una de las formas como responder a estas situaciones de violencia, principalmente cuando se trata de mujeres o cualquier otro grupo vulnerable, incluyendo también cuando se está frente a los hombres, es no seguir compartiendo este contenido. Es decir, no seguir extendiendo esta red de violencia que se suele en línea. Por lo general, muchas personas, hay situaciones que no las evidencian como una situación de violencia y que suelen verlas como algo chistoso, gracioso, pero que si uno se pone en los zapatos de la persona que está siendo expuesta en línea, se dará cuenta que no tiene ni de gracioso ni de chistoso, nada por el estilo, sino que muy por el contrario es una situación lamentable y que muchas veces, sin darnos cuenta, hacemos que esta situación escale. Y ahí un papel importante tienen los medios de comunicación que muchas veces no hacen un adecuado tratamiento de estas noticias que pueden darse. Y por otro, es importante para poder romper esta cadena, este circuito de violencia, el poder responder a esto con la sanción social. Es decir, que tenemos que generar conciencia de que las personas que eso está bien para ir cortando estas situaciones. Aquí yo les voy a dejar y les vamos a alcanzar posteriormente una serie de recursos que pueden ustedes usar para obtener más información, como también para poder trabajar algunos de esos temas con sus alumnos en una sesión. Muchas de estas son vínculos que nos llevan a algunas plataformas que permiten la interacción en línea con grupos de adolescentes o de niños para abordar esos temas de una manera lúdica, sobre la cual los propios adolescentes y niños son llamados a la reflexión sobre estos temas. ¿Okay? Y por último, para ir ya cerrando, abordar el tema de ¿y qué pasa? ¿Cómo hacemos para mantenernos nosotros seguros? ¿Qué es esta palabrita de salvaguarda para la protección en línea? Esta palabrita
tiene un significado que se parte en dos conceptos muy sencillos y que más allá de una palabra compuesta, tiene que ver mucho con adoptar prácticas y normas de comportamiento y un estilo de vida en las redes que nos permita tener una relación saludable. La primera parte que tiene que ver con Salva, nos referimos a que todas y todos, sin importar el rol que tengamos, cuando estemos en redes, cuando estemos en línea, cuando tengamos contactos en niños, tenemos que buscar que la interacción de nosotros en nuestra calidad de adultos con los niños, con las niñas y con otros sea una relación segura. Es decir, que nos basemos en el compromiso de la protección y que todo lo que hagamos lo hagamos sin hacer daño. Es decir, siempre pensar que cualquier interacción en línea, cualquier práctica, cualquier uso de plataformas, de redes, debe ser de manera responsable. Y la otra parte de la palabrita, que tiene que ver con el componente de guarda, es cómo hacemos que ese compromiso, esa práctica de hacer que todo lo que hagamos lo hagamos sin daño, lo vamos a llevar directamente al hecho. Significa cómo tener algunas políticas, procedimientos, prácticas que nos ayuden a garantizar dos cosas. Primero, es que los niños, las niñas, los adolescentes están seguros en este mundo digital y en todo aquello que nosotros queremos desarrollar con ellos. Pero segundo, de que estos lineamientos, estas prácticas, va a hacer que nosotros, en nuestra condición de adultos y en el rol que nos toca desempeñar como facilitadores, como docentes, como padres, sea también seguro para nosotros. Porque si nosotros adoptamos buenas prácticas basadas en la seguridad y pensar en los niños y las niñas, nadie nos podrá acusar nunca que nos hemos puesto en riesgo, que hemos tenido una conducta inapropiada, que hemos sido descuidados o que se ha generado un daño a partir de la relación con nosotros. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones y prácticas? Primero, que tenemos que aprender a reconocer todas las formas y expresiones de violencia a las que nuestros niños, niñas, adolescentes y nosotros mismos podemos estar expuestos en línea. Si las aprendemos a reconocer, no las vamos a validar, no las vamos a tomar como prácticas cotidianas, como una forma normal de comunicarnos, como una forma normal de interactuar con otros. Lo siguiente es que tenemos que aprender a identificar cuáles son esas plataformas y redes seguras y que cuentan con mecanismos de seguridad y protección para los usuarios. Por ejemplo, algo que es muy saludable para evitar que otros se puedan meter a espacios donde estamos trabajando con niños, es usar plataformas que permiten tener un preregistro y un preingreso. Una de ellas, por ejemplo, es Zoom, ¿no? Que permite tener un listado de personas registradas a las cuales yo les voy a dar un link para que ingresen, pero que cuando ingresan van a una sala de espera que me permiten validar el ingreso de estas personas y saber quiénes están entrando a la sala. Porque suele suceder que algunas veces hay personas que comparten el link que les llegó y al final teníamos una convocatoria, teníamos una reunión para 20, pero tenemos 40 y no sabemos dónde salieron los 20. Los 20 salieron de los 20 que convocamos inicialmente y que a mí les compartió la ruta, el acceso a la plataforma y que nadie lo validó. Entonces, eso también generaría una situación de riesgo para los usuarios que nosotros hemos convocado, porque le estamos dando acceso a personas extrañas a un espacio, una plataforma en donde pueden estar nuestros niños, niñas, adolescentes u otras personas. Otra práctica saludable es que siempre, obviamente, debemos contar con la autorización para la participación de los menores en las plataformas o los espacios. ¿Okay? Y estas autorizaciones, en tiempos de COVID remotos, pueden ser virtuales. Plan Internacional tiene un conjunto, tiene un paquete de lineamientos que los podemos también compartir, sobre los cuales ustedes pueden modificar, adaptar de la mejor manera para que les puedan ser útiles. Y sobre eso saber que siempre toda persona que está vinculada con nosotros o que comparte un espacio con nosotros en una plataforma tiene una autorización. Más aún si, por ejemplo, como producto del trabajo, yo en algún momento quiero quizás capturar una imagen con las cámaras abiertas y hay menores de edad en esta imagen. Lo otro es
Obviamente, tratar a niños, niñas, adolescentes de manera respetuosa, con sus derechos, su integridad y su dignidad. Siempre usar un lenguaje apropiado y acorde a la edad de los participantes. De tal manera que nadie se vaya a sentir afectado por la forma en que nos estamos comunicando y obviamente dar la apertura por si alguien no se siente cómodo con alguno de los contenidos, ¿okay?, que lo puede expresar y manifestar para poder aclararlo y no que se quede con un sentimiento de que hubo una expresión muy dura o me hicieron sentir mal o eso lo dijeron por mí o quizás me mandaron un indirecto, ¿no? Lo otro es crear y mantener un entorno que evite el abuso y la explotación de niños y niñas adolescentes en cualquiera de sus formas de manifestaciones. Y para ello, siempre el tema de estar presentes en todo momento con estas medidas. Luego, el respetar la privacidad y confidencialidad de los niños y niñas adolescentes. ¿Cómo hacemos esto? Obviamente, no solicitando la información delicada, sensible, no manteniendo reuniones secretas ni reuniones en línea a solas. Siempre debe haber información. Otros tienen que saber que nos estamos reuniendo con ese grupo que estamos participando. Ya hemos visto el tema del lenguaje apropiado, el de nunca solicitar información de contacto personal o aceptar invitaciones para compartir información personal. Algo que yo le recomiendo mucho a los adultos que suelen trabajar con personas o con adolescentes, jóvenes, niños en línea, es tengamos mucho cuidado sobre lo que compartimos y cómo lo hacemos. Por ejemplo, normalmente a veces coordinamos con las personas a través del teléfono y para ello usamos el WhatsApp. ¿Okay? Es preferible crear cuentas de WhatsApp Business, ¿okay?, que nos permiten manejar una relación más transparente, más seguras, y no necesariamente el WhatsApp convencional. ¿Por qué? Porque lo que suele suceder es que sin darnos cuenta, si somos de aquellas personas que nos gusta compartir estados en nuestro WhatsApp para que nuestra familia, nuestros amigos lo vean, cuando tenemos agregadas a las personas con las que trabajamos en línea, en un WhatsApp, le estamos también dando apertura para que ellos también exploren nuestro mundo personal digital. Y esto tiene que ver con que las personas puedan acceder a nuestros estados que colocamos en línea. Que si tengo un evento en casa, que si me tomo una foto con mis hijos o mis hijas, que si estoy en una fiesta con mi familia, a este niño, niña o otro le estoy dando apertura. Lo otro es igual en el tema del Facebook. Separar lo que es el Facebook personal, mi vida personal, de lo que puede ser un Facebook que puedo tener en línea, si es que lo voy a usar como un medio también para tener o compartir información con otros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo puedo tomar todas las medidas de seguridad que Facebook me dé a mí, ¿ok? Al yo aceptar a un menor de Facebook, si no tengo todos los filtros adecuados, voy a estar dando acceso a mis amistades adultas, a que ellos también pudieran tener contacto con estos menores que están en recto. Y yo puedo asegurar mi comportamiento, pero no necesariamente puedo asegurar el comportamiento de algunas personas que me siguen o que son mis amigas o los amigos de mis amigos que pueden publicar contenido apropiado. Obviamente, yo sí puedo tener filtros que me permitan establecer qué es lo que yo quiero que se vea de mi Facebook o no, y eso tendría que tenerlo activado. El tema de actuar de manera que no se avergüence a ningún niño o se menosprecie. Tener mucho cuidado de cómo corregimos en línea, porque esto obviamente va a estar, puede quedar grabado, pero también puede quedar, pues puede verse afectado una persona o un grupo cuando estamos trabajando. Si deseo tomar fotografías, siempre mantener por favor autorizaciones, las imágenes deben ser respetuosas y obviamente no subir imágenes a mis redes personales que estén vinculadas a mi trabajo o vinculación con niños o niñas. Porque esto obviamente es un riesgo que estas personas ajenas a mí puedan descargar estas imágenes y manipularlas. Lo otro que ya habíamos hablado, el tema de tenernos a solas, tener espacios virtuales a solas con niños y niñas, y siempre tener un mecanismo para informar cuando algo sucede o cuando tenemos sospecha. Ahora que estamos en esta época de mundo digital, una de las cosas que hemos visto desde Plan es que esto también nos permite hacer cierta vigilancia de lo que está pasando con los niños y niñas con los que nos vinculamos. Nosotros hemos tenido situaciones, por ejemplo, que al trabajar en línea hemos encontrado, por ejemplo, niños que están siendo violentados en sus casas con temas de violencia física,
cuando prenden sus máquinas, sus cámaras, hemos visto niños con signos que están en total estado de abandono, ¿ok? Y sobre lo cual tenemos la necesidad de tomar alguna acción. De igual manera, a veces los micrófonos se quedan abiertos y uno se puede dar cuenta de cómo es la comunicación de el papá, mamá, tutor o algún hermano con el niño, inclusive haciendo uso de groserías o lenguajes inapropiados para tratar. Y estos son signos e indicadores que algo está pasando en esa casa. Entonces, esta interacción con nuestros alumnos, con niños, niñas con los cuales trabajamos, también nos permite hacer una cierta vigilancia sobre lo que está pasando con ellos en materia de protección. Siempre que sea posible, y acá digo siempre que sea posible, porque no siempre el trabajo, la forma como hemos establecido la interacción con los niños y niñas nos lo va a permitir, pero siempre que sea posible, debemos tratar de grabar las sesiones de trabajo e interacción con los niños y niñas. ¿Por qué grabarlas? Porque ahí queda una evidencia, ¿okay?, de cómo se desarrolló la sesión, y si algo va a pasar en ella, ya sea por parte de los alumnos o de nosotros, va a haber una evidencia sobre la cual se pueda corroborar qué pasó en la situación. Obviamente, esta grabación siempre debe ser con consentimiento de las partes. Pero esa es una práctica saludable que se puede observar. Siempre que sea posible también, no siempre en el trabajo en aula, dependiendo de la edad, yo sé que eso no es posible, pero sí que es posible, siempre vale la pena contar con otros observadores, dar la posibilidad de tener otros observadores. A nosotros, por lo general, si nos resulta una buena práctica, que siempre tenemos un observador adulto que no interactúa en la sesión, pero que siempre se mantiene vigilante de lo que puede estar sucediendo en el chat, en la interacción, o lo que está pasando en las cámaras cuando están prendidas, ¿no? Luego el tema de plantear y recordar en cada sesión cuáles van a ser las pautas o normas de comportamiento, de convivencia que vamos a tener mientras dure este espacio, ¿no? Y tiene que quedar claro qué es lo que los participantes deben esperar del facilitador, como también qué es lo que el facilitador espera de los participantes. Los chats durante las sesiones deben ser públicos, ¿ok? Es decir, si alguien me contacta por el chat de manera privada en una sesión, en una clase, si el contenido del chat no tiene ninguna connotación, digamos, privada o personal, mi respuesta debe ser pública. No debe ser una conversación privada con una menor. Salvo que esta información o el chat se aperture porque este niño o adolescente quiere compartir algo privado conmigo. De repente estamos hablando, no sé, estamos hablando, por ejemplo, de una sesión de cómo protegerse los niños. Y una niña me dice, sí, profesor, o sí, señor, yo, lo que usted está diciendo a mí me ha pasado. Obviamente, yo no voy a exponer ese chat al resto, porque voy a tener que tomar medidas inmediatamente de escribirle y después tomar contacto para ver cómo se va a abordar, a quién voy a referenciar esta situación, porque estoy siendo partícipe de una revelación de una situación, ¿ok? Pero en la medida en que sea posible, mi respuesta será de manera pública para que esto no establezca, porque algunas veces podría confundirse en nuestros participantes esta interacción al responder de un chat privado y podría malinterpretarse la situación o la atención como algo preferencial. Que los ingresos a las plataformas, los que les mencionaba hace un momento, también que sean restringidos, que hay herramientas para autorizar la participación, hay algunos filtros que se pueden usar. Y por último, establecer mecanismos para recibir retroalimentación y sugerencias. Es muy valioso y es una muy buena práctica el que permitamos siempre a las personas con las que interactuamos que nos digan cómo se sienten en las sesiones, cómo no solamente trabajar si está bien la conectividad, si se conectó o no se conectó, si los contenidos fueron apropiados, sino cómo se sintieron ustedes en esta reunión, si sienten que realmente ha sido valioso el contenido o no, si se están llevando algo a casa, si tienen algún compromiso de subir con el grupo que se ha generado producto de esta sesión, si harían algo para mejorar la sesión, si hay algún contenido que ustedes consideran que debe ser mejor abordado, si debe haber... Siempre es bienvenida toda forma de retroalimentación o sugerencias. Antiguamente estos se conocían como mecanismos de quejas, ¿okay? Pero
la tendencia actual es que todo espacio, toda forma de interrelación debería generar un aprendizaje y una mejora de los vínculos o de nuestra vida virtual en esos espacios que nos toca compartir, y más aún dentro de la lógica de esta nueva normalidad que tenemos. Por último, solamente dejarlos con un mensaje, y es que si todas y todos nos mantenemos y mantenemos en todo momento comportamientos adecuados, nuestras acciones se basan en buenas prácticas de salvaguarda, con evidencia, vamos a estar protegidos también nosotros de una manera segura en estas interacciones en línea, y por lo tanto también vamos a hacer que los que se vinculan a nosotros también se sientan protegidos, ¿no? Eso solamente para compartirles. Y por último quiero dejarles aquí, estos son algunos datos, lo van a tener en la presentación. Ahí tienen un correo que se llama perúprotección@plan-mediointernacional.org, y este es un correo que nosotros tenemos sobre el cual recibimos algunas consultas para materias de salvaguarda, información, o en algunos casos también cuando alguien nos quiera reportar algo, ya sea en su vinculación con plan o que en algún tipo de apoyo para responder a un tipo de situación, les podemos brindar alguna orientación. Bien, muchísimas gracias, quedo atento a ustedes. Oscar, muchas gracias, gracias por tu participación. Tenemos preguntas, pero hemos buscado unificarlas y queda en: ¿qué acciones preventivas podríamos emplear frente a la violencia de género en las plataformas tecnológicas? Bien, ahí el tema es claro. Una es que tenemos que tener de alguna manera cierto conocimiento de la plataforma, es decir, qué esperamos de la plataforma, por un lado, y cómo queremos interrelacionarnos con la plataforma o con la red. Lo segundo es que todos y todas tenemos que tener reglas muy claras de cuál va a ser la interacción con las plataformas, ya sea a nivel de participantes, ya sea a nivel de usuarios o ya sea a nivel de administrador. ¿Qué esperamos nosotros de la plataforma y qué es lo que vamos a hacer para lograr el objetivo que tenemos en esta plataforma? Luego de ello, importante conocer, como les decía, cuáles son los mecanismos que la plataforma me brinda para poder establecer algún tipo de reporte o denuncia si yo me siento afectado dentro de esta plataforma. Y por último, un tema clave es que si pasara algo, siempre tenemos la opción de generar evidencia y no quedarnos callados. Pero sobre todo en tema y materia de violencia basada en género, tiene que ver con que no seamos indolentes y que no nos hagamos cómplices de las situaciones de violencia. Es decir, si somos testigos en redes, testigos directos o indirectos de una forma o manifestación de violencia, por favor, primero, hagamos todo lo posible para reportarla en línea. Y segundo, cortemos el círculo de revictimización, de violencia hacia las personas. Es decir, no lo compartamos, ¿okay? Pongamos un alto, no lo compartamos. Si tenemos que denunciar, denunciémoslo. Y si tenemos que bloquear a una persona o bloquear una página, hagámoslo. Si vemos que esto sucede en la plataforma, en la red de un amigo, un conocido, una organización, probablemente puede que no sea necesariamente su culpa y tengamos que darle la alerta de decir: oye, en tu plataforma o en tu Facebook ha salido publicado esto. Y creo que esto no va contigo, así que por favor revísalo, chequéalo. Y lo otro, importantísimo, aprendamos a reconocer las formas de violencia para que no las naturalicemos y no las sigamos extendiendo. Bien, Oscar, muchísimas gracias, realmente gracias por tu participación, por todo el programa que nos han preparado para estos 4 encuentros que vamos a tener con los maestros, maestras del territorio de la UGEL 4. Una vez más, reiterarles nuestro agradecimiento a Plan Internacional por la labor que vienen desarrollando en el marco de protección y prevención de derechos de los niños, niñas y adolescentes. A nuestros asistentes, agradecerles por su concurrencia y decirles pues que los esperamos el día lunes a las 3 de la tarde para otro encuentro en esta lucha por prevención de la violencia escolar. Muchas gracias.